Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Arévalo, soy docente del Centro de Estudios de Salud Colectiva y Derecho a la Vida de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Quería darle las gracias en primer momento, un enorme agradecimiento al Centro de Estudios por brindarnos esta oportunidad a todo el conjunto de personas quienes nos sumamos a la lucha por la salud, que nos sumamos a la lucha por un mundo mejor y que tenemos este espacio para poder reencontrarnos, para poder comunicarnos a pesar de la distancia y de la tragedia en la cual estamos sometidos. El día de hoy yo espero discernir junto con ustedes sobre una temática que quise abordar que me llamó muchísimo la atención en este tiempo de pandemia. Y era cómo el COVID-19 ha intervenido en la resignificación de nuestra realidad. Y cómo esta resignificación de nuestra realidad interviene al mismo tiempo en la transformación del proceso salud-enfermedad. Fíjense bien, nosotros sabemos que esta tragedia nos brinda la maravillosa oportunidad de hacer un proceso de introspección y de esta manera posicionarnos frente a lo que llamamos cotidianidad. Es decir, ¿qué entendemos nosotros por eso de cotidianidad, no? Y partiendo, por supuesto, de que los seres humanos estamos en un constante proceso de transformación y de reconstrucción. Más allá de la transformación, yo lo llamaría reconstrucción, para poder sobrevivir a las estructuras ya establecidas que generan un conjunto de contradicciones y que estas contradicciones, como ya sabemos, se reflejan en el perfil epidemiológico y en el proceso de salud-enfermedad de las poblaciones. Este conjunto de contradicciones, al mismo tiempo, son ese conjunto de acumulaciones que se dan en el proceso de reproducción social, que, como bien sabemos, interviene directamente en el proceso de salud-enfermedad y en el cual intervenimos nosotros, los seres humanos, como peones en el proceso de producción y de consumo, para poder satisfacer nuestras necesidades básicas y para poder permanecer dentro de ese orden social y dentro de ese proceso de supervivencia en la cual nosotros día a día nos encontramos y en el cual el sistema nos ha sometido, ¿no? Y un después en nuestra vida y un durante también. Nuestra realidad es perturbada de un día para otro por esta pandemia. Y lo que nosotros considerábamos cotidianidad, que era lo que hacíamos día a día, se ve perturbado y existe una ruptura. Existe una ruptura temprana, una ruptura inmediata, ¿no? Del desarrollo de lo que hacíamos día a día, que se refería, por ejemplo, en mi caso, que es la sistematización de experiencia que quisiera hacer en esta oportunidad, que se refería a despertarse en la mañana, hacer todas las labores domésticas, cocinar, despertar a mi niña, vestirla con la ayuda de mi esposo, irnos a llevarla a la escuela, manejar una hora para Caracas para poder llegar al trabajo, compartir con los estudiantes, con los compañeros de trabajo, regresar, manejar una hora también, regresar a la casa, buscar a la niña que estudia aquí en La Guaira, irnos a la casa, montar la cena, montar el almuerzo del día siguiente, conversar un poco con la niña, revisar las tareas, revisar el teléfono. Eso es un aspecto bien importante también que tenemos que destacar, ¿no? Porque a pesar de ser el teléfono un instrumento de trabajo, también se ha convertido en un instrumento de dominación que nos aleja de la realidad, temprana, de la realidad cercana, ¿no? Y nos sumerge en este mundo del capital. Y pasamos a ser nosotros también por ese lado, o tenemos otra nueva forma de dominación. Entonces, ahí era como se me iba mi cotidianidad, o a lo que yo consideraba cotidianidad, que era mi vida, ¿no? ¿Qué pasa? Llega la pandemia de mi comunidad, empiezo a ver el valioso trabajo que realizan y empieza todo ese proceso de resignificación, ¿no?
que permite entonces aproximarnos a las relaciones y mediaciones que se dan entre el perfil epidemiológico, llegó mi hija, entre el perfil epidemiológico y sufro ese proceso de resignificación que me permite irme aproximando a las relaciones y mediaciones que se dan dentro de este perfil epidemiológico, producto del proceso de reproducción social y de la unidad familiar. Como bien lo dice el maestro Braille, para estudiar esta unidad familiar debemos remitirnos al trabajo doméstico y a las estrategias familiares de vida. Entonces, inmersos nosotros dentro de este proceso salud-enfermedad, tenemos en primer momento que conocer y reconocer que el proceso de salud-enfermedad se concreta en nosotros, se concreta en nuestro espacio, se concreta en nuestra familia, ahí lo tocamos, ahí lo percibimos. Y es allí donde radica la importancia de identificar entonces cuál es nuestra cotidianidad, cuáles son nuestras prioridades, y que si bien es cierto que nosotros estamos determinados por ese modelo económico, político y social, también es importante que reconozcamos que tenemos que convertir aquellas estrategias familiares de supervivencia, como las llama Braille, en un fundamento para reformar nuestro proceso salud-enfermedad. Entonces, esta breve narración de mi experiencia, yo quisiera que sirviera más allá de lo conceptual, que sirviera como un impulso de la espiritualidad, ¿no? Que nos lleve a retomar la salud colectiva como filosofía de vida y a destacar la importancia de lo que menciona Braille cuando nos dice que debemos adentrarnos a las estrategias de reproducción familiar y que debemos rescatar nuestros valores, una reconstrucción en mi ser para intentar dar respuesta a todos estas interrogantes que estaban surgiendo en mí. Y comienza un proceso de reconstrucción que donde trato de ir identificando los enigmas que nos brinda esta pandemia, que se convierte en una maravillosa oportunidad más allá de ello. Y entonces empiezo un proceso de reencuentro con lo mío, con lo nuestro, con mi hogar, con los objetos de mi hogar. Empieza un proceso donde empiezo a reconocerlos y me doy cuenta que estaba como Aureliano Buendía, de 100 años de soledad, colocándole nombres a los objetos para poder recordar para qué existían. Y no me doy cuenta que detrás de todo esto material, que es por lo que nosotros vivimos luchando, existen historias que hablan por sí solas. Y más allá de esos objetos materiales, existe un hogar donde crecí, ¿verdad? Que es una casa de mis padres, que me habla la historia viva de ellos. Empiezo a reconocer los ojos negros de mi hija, empiezo a reconocer la cálida sonrisa de mi esposo, la fuerza de mi mamá. Resulta que en mi casa venían unas guacamayas a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde con sus alaridos y yo ni siquiera las había escuchado. Y vienen todos los días a la misma hora. Empiezo a ver lo simple, empiezo a reconocer lo simple, empiezo a reconocer cómo nos apartamos de lo verdaderamente importante de nuestras vidas para poder darle respuesta a un monstruo que nos invita desde lo material a abandonar nuestro ser, a abandonar nuestras prioridades para servirle a ese sistema, ¿no? Y empiezo yo a ver lo cariñoso que es el negro, que es mi perro. Empiezo yo a ver cómo de ese día a día, de esa nueva cotidianidad que no existía para mí, porque esa no era mi prioridad, o no estaba dentro de mis prioridades para observar. Empiezo yo a reapreciar el resto de la naturaleza, me empiezo yo a identificar a las jefas de calle de mi oportunidad, de mi comunidad, empiezo a ver el valioso trabajo que realizan y empieza todo ese proceso de resignificación, ¿no? Que permite entonces aproximarnos a mi cotidianidad o a lo que yo consideraba cotidianidad, que era mi vida, ¿no?
¿Qué pasa? Llega la pandemia, rompe abruptamente con lo que acabo de describir, cuando el Ejecutivo decreta una cuarentena radical, social y colectiva, y nos debemos confinar en nuestros hogares. Aquí quiero hacer énfasis en lo que sucede en mí, ¿no? Que por eso es que me encuentro aquí. En este momento, cuando arrancamos el proceso de la cuarentena, yo me paralizo y empiezo a pensar y a cuestionarme qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a sobrevivir, de qué vamos, cómo vamos a conseguir el dinero para sobrevivir, para poder hacer ese proceso del consumo que entra dentro del proceso de reproducción social, para poder satisfacer nuestras necesidades básicas, para pagar el colegio de la niña y entre otras cosas, porque es lo que en eso, lamentablemente, es que en lo que se nos va la vida a muchos, ¿no? Entonces, las respuestas a estas interrogantes, a pesar de yo creer que soy militante de la salud colectiva y de que mi pensamiento va más allá, esto me sucede. Y entonces estas respuestas a estas interrogantes, esta desesperación, esta paralización en la cual entro, se empiezan a dar poco a poco, ¿no? Y empieza un proceso de reconstrucción. En mí empieza un proceso de reconstrucción y me empiezo a cuestionar de por qué deseo regresar a ese patrón habitual. Ese patrón habitual que nos aniquila, ese patrón habitual que elimina nuestra espiritualidad, que nos aleja de la realidad, que nos aleja de nuestros seres queridos, que nos aleja de nuestros hijos, por estar en esa lucha constante para entrar en ese engranaje del sistema, ¿verdad? Y entonces, este sistema, con sus requerimientos económicos y sociales, y al mismo tiempo las representaciones que hacen en nosotros, nos hace que esté esto por encima de nuestro sentir, como ya les había dicho, y suprimimos todo lo amoroso, ¿no? Que a pesar de muchas veces tenerlo en el discurso, en el discurso del buen vivir, en el discurso del equilibrio, en el discurso de la subjetividad, muchas veces en la práctica lo dejamos a un lado, como me pasó a mí. Y entonces empiezo a cuestionarme qué es lo verdaderamente cotidiano, ¿no? Para poder dar respuesta a estas imposiciones del día a día, en la cual nosotros día a día nos encontramos y en el cual el sistema nos ha sometido, ¿no? La reproducción social es un sistema multidimensional. Y en este sistema multidimensional de contradicciones se nos va la vida. Se nos va la vida produciendo significados que legitimizan el consumo. Y que nosotros, en este andar de día a día de este proceso, no nos damos cuenta. Ahora bien, nosotros conocemos que el proceso salud-enfermedad es producto, como ya lo dije con anterioridad, al mismo tiempo de este proceso de reproducción social. Y como Braille muy bien lo afirma, en este mismo proceso, la civilización del mercado nos ha hecho construir significados que se imponen por vías materiales y por vías espirituales. Y aquí es donde quiero hacer énfasis, porque es el proceso que quisiera abordar un poco. Yo quisiera abordar un poco en esta oportunidad el proceso de la espiritualidad, ¿no? Y por eso es que lo quise abordar desde esta perspectiva. Cómo nosotros, la pandemia nos ha permitido hacer un proceso de reconocimiento espiritual y cómo hemos ido reconociendo lo que verdaderamente es cotidiano y lo que no es cotidiano, o mejor dicho, no lo que no es cotidiano, sino cuál es nuestro orden de prioridades, ¿no? Y dentro de esa cotidianidad, ¿a qué es lo que le damos importancia? Y lo que va a determinar, evidentemente, dentro de este proceso, el proceso salud-enfermedad. El COVID-19 marca un antes y un después en nuestra vida, y un durante también. Nuestra realidad es perturbada de un día para otro por esta pandemia. Y lo que nosotros considerábamos cotidianidad, que era lo que hacíamos día a día, se ve perturbado y existe una ruptura, como un impulso de la espiritualidad, ¿no?
que nos lleve a retomar la salud colectiva como filosofía de vida y a destacar la importancia de lo que menciona Braille cuando nos dice que debemos adentrarnos a las estrategias de reproducción familiar y que debemos rescatar nuestros valores, reordenar nuestras prioridades para saltar ese engranaje que nos sucumbe, que nos aniquila y que tenemos que transformar nuestra cosmovisión para estar conscientes de que, si bien es cierto, como ya les mencioné, el proceso de salud-enfermedad está determinado por la estructura socioeconómica, político y social, nosotros tenemos que reconocernos para poder tener las fuerzas necesarias para responder a este fenómeno. Desde lo particular o desde nuestro hogar, mejor dicho, y así transformar esta tragedia en una oportunidad que nos permita ese proceso de reencuentro. Por lo tanto, quienes militamos en la salud colectiva tenemos que reavivar el compromiso para luchar contra este sistema hegemónico que mundializa el hambre, el miedo, el odio y que invisibiliza lo que verdaderamente nos da vida. Invisibiliza lo amoroso, invisibiliza lo sensible, lo simple, todos estos aspectos que fortalecen a nuestra vida y que para este caso nos hace identificar al COVID-19 solo por número de casos. Y más bien, nosotros no nos damos cuenta que somos nosotros los que hablamos de nuestros hechos. Y tenemos que hablar qué hay detrás de esos casos. Que existen experiencias como la mía. Que tenemos que convencernos que el sistema económico privilegia lo económico sobre lo humano. Pero que sin humanos no hay economía. Para finalizar, quería leer un poema de Andrés Eloy Blanco, que se llama La hilandera. Aquí comienzo. Dijo el hombre a la hilandera: estoy cansado, dejé la piel en las zarzas, tengo sangradas las manos, tengo sangradas las plantas, en cada piedra caliente dejé un retazo del alma, tengo hambre, tengo fiebre, tengo sed, la vida es mala. Y contestó la hilandera: pasa. Dijo el hombre a la hilandera en el patio de su casa: hilandera, estoy cansado, tengo sed, la vida es mala, ya no me queda una senda donde no encuentro una zarza. Hila una venda, hilandera, hila una venda tan larga, que no te quede más lino, ponme venda en la cara. Cúbreme tanto los ojos que ya no pueda ver nada, que no se vea en la noche ni un rayo de vida mala. Y contestó la hilandera: aguarda. Hiló tanto la hilandera que las manos le sangraban y se pintaba de sangre la larga venda que hilaba. Ya no le quedó más lino y la venda roja y blanca puso en los ojos del hombre, que ya no pudo ver nada. Pero después de unos días el hombre le preguntaba: ¿dónde fuiste, hilandera, que ni siquiera me hablas? ¿Qué hacías en estos días? ¿Qué hacías y dónde estabas? Y contestó la hilandera: hilaba. Y un día vio la hilandera que el hombre ciego lloraba. Ya estaba espesa la venda, atravesada de lágrimas. Una gota cristalina de cada ojo manaba. Y el hombre dijo: hilandera, te estoy mirando la cara. Qué bien se ve todo el mundo por el cristal de las lágrimas. Los caminos están frescos, los campos verdes de agua. Hay un iris en las cosas que me las llena de gracia. La vida es buena, hilandera. La vida no tiene zarzas. Quítame la larga venda que me pusiste en la cara. Y ella le quitó la venda y la hilandera lloraba. Y se estuvieron mirando por el cristal de las lágrimas. Y el amor entre sus ojos hilaba. Esto es un poema que yo creo que nos lleva a reencontrarnos con lo bello de la vida, a reencontrarnos con la filosofía de la salud colectiva, a reencontrarnos con las ganas de seguir luchando por un mundo mejor y a reencontrarnos con los nuestros, que son los que nos van a dar fuerzas para seguir luchando contra la injusticia de este sistema inhumano que no va a poder con nosotros. Un fuerte abrazo, gracias por escucharme, me emociona muchísimo que aún tengamos ganas de seguir luchando y que aún tengamos ganas de seguir trabajando en pro de la salud de nuestros pueblos. Muchas gracias al Centro de Estudios de Salud Colectiva por esta maravillosa oportunidad. Gracias a su directora por su trabajo incansable.